Ahora sí vamos a pasar al ciclo de Mariología. Entramos así a este ciclo de Mariología y la devoción mariana. Hoy es el programa número 21. En los últimos programas hemos visto la presencia de la Virgen en los Evangelios. Hoy voy a tratar otro aspecto que vamos a empezar en este ciclo, que es la espiritualidad de la Virgen María. El Evangelio es muy discreto acerca de cómo oraba María, qué palabras pronunciaba. Apenas nos dice algunas palabras que nos permiten entrever, digamos, la actitud de su alma, del alma más contemplativa de la historia. María fue la primera cristiana, la primera. Con quien se contactó el Espíritu Santo fue con la Virgen, que le engendra a Jesús. La primera cristiana fue la Virgen María. Esto hay que promoverlo más en el mundo. Y a su vez, es la Madre del Señor. A su vez. Por eso el alma contemplativa de la Virgen es el ejemplo por excelencia de qué significa asumir una espiritualidad cristiana. Cuando vamos revisando, escuchamos palabras como María rumiaba estas cosas en su corazón, es decir, las llevaba a lo más íntimo, escuchaba a su Hijo predicar, hablar, tenía muchísimas mociones, sabía dónde estaba su Hijo, sentía interiormente las mociones que él mismo generaba en el alma de su madre, y lo esencial de su oración es el silencio, por ser una mujer contemplativa y la contemplativa por antonomasia, repito, de la historia. El silencio justamente del Evangelio respecto de la Virgen es más elocuente que la palabra. Ahora, si nosotros auscultamos el Evangelio, hay palabras simples que se destacan. Todas van a tener que ver con, digamos así, el ocultamiento, la actitud de acogida que tenía la Virgen, en primer lugar, desde el hágase en adelante. Pocas palabras pronuncia y son palabras siempre edificantes, fruto de la contemplación de su Hijo permanente que María tenía. Ella se calla porque ama y el amor es silencioso. Toda relación profunda que podamos encontrar entre Dios y un ser humano siempre termina en el silencio. Y como María tiene con Dios una relación tan íntima que ningún hombre puede pretender, la Virgen se calla. María no puede expresar con palabras la conciencia profunda que tiene del amor de Dios por ella. Y si nosotros, salvando las distancias, análogamente, tenemos una experiencia personal de Dios, a imitación de la Virgen, a la luz de la espiritualidad de la Virgen María, podemos darnos cuenta que el amor de Dios es deponente. Yo utilizo mucho
este adjetivo en mis predicaciones. Es deponente, nos depone a cada uno de nosotros. Por eso podemos entender, aunque sea a la distancia, sin nunca compararnos con la Madre del Señor, pero sí como modelo, como paradigma, que cada vez que avanzamos en la capacidad de amar, también en nosotros se genera una conciencia profunda del silencio. Es inenarrable el lenguaje espiritual, por eso enmudece la posibilidad de decir algo, porque lo que podamos decir frente a la experiencia que el alma experimenta sería nada comparado con lo que Dios está haciendo en el alma de cada uno, como lo hizo en la Virgen María. En la Virgen encontramos 3 palabras en el Evangelio que creo son muy útiles para reflexionar sobre la espiritualidad de María. La palabra ecce, la palabra fiat y la palabra magnificat. Todo el corazón de María, o sea, toda su vida, toda su oración, se concentran en estas 3 expresiones. Ecce, heme aquí. Soy la sierva del Señor. Que se haga en mí según tu palabra. El fiat, hágase en mí según tu palabra. Que se haga en mí según tu palabra. Es decir, según el proyecto de Dios en mi vida. Ojalá nosotros siempre le digamos al Señor también estas palabras. Ecce, heme aquí. Fiat, que se haga en mí según tu palabra. Magnificat, mi alma exulta en el Señor. Mi alma canta la grandeza del Señor. ¿Alguna vez pensaron en estos 3 términos juntos? Ecce, fiat, magnificat. Repito, ecce, heme aquí. Fiat, hágase en mí según tu palabra. Magnificat, mi alma exulta en el Señor. ¡Qué palabras! ¡Qué palabras! Cuando estas 3 palabras se van concatenando y van vibrando en nuestra alma, ahí podemos decir que estamos imitando sabiamente, no por la acción de imitar en sí, sino que estamos imitando sabiamente la espiritualidad de la Virgen. Cuando uno le dice al Señor, heme aquí, ecce, fiat, que se haga en mí según tu palabra. Magnificat, mi alma exulta en el Señor. Observemos cómo estas 3 palabras entrelazadas van generando un sostén importantísimo en lo que es la vida espiritual de un cristiano. Por eso, ¿cómo no imitar sabiamente a la Madre del Señor y primera cristiana, la Virgen María? Las palabras pronunciadas por la Virgen son un nexo necesario, pero el sentido de las mismas solo puede percibirse en el contexto de su persona que habla. María, a través de estas 3 palabras, está teniendo una oración intimísima con Dios Padre. Así como nuestra oración traduce el fondo de nuestra vida y de nuestro ser,
Lo que va brotando de nuestros labios es lo que el alma va viviendo interiormente. En la vida hay personas que hablan y uno puede decir, hablan bien, pero otra cosa es hablar con el corazón. Podemos ir a un lugar y escuchar que hay personas que hablan bien, un conferencista, un catedrático, hasta podría ser un predicador. Sin embargo, a mí como predicador me quedó siempre grabado cuando fui a las ordenaciones sacerdotales de tantos conocidos, lo que le dice el obispo al ordenarlos. Cree lo que predicas. Entonces, se pueden decir palabras muy lindas, pero otra cosa es hablar con el corazón. Cuanto más si esto lo trasladamos a la interioridad, o sea, a la espiritualidad de un cristiano. Cuando una persona saca de sí palabras monótonas, es que todavía no tiene una experiencia espiritual profunda. La persona que va teniendo una espiritualidad profunda logra tener su propio lenguaje, que es fruto de la comunión íntima que tiene con Dios. Repito, el propio lenguaje es fruto de la comunión íntima que tiene con Dios. Hablamos de personas ya formadas, no hablamos de personas que todavía no se forman, entonces hablan como pueden y está muy bien, y llegarán a la santidad, ciertamente que es así. No hacemos ninguna comparación, simplemente estamos diciendo que la oración de uno, al abrir la boca y los labios, en realidad es el alma sonora que uno tiene. El alma que se hace música a través de las palabras que pronuncia Dios. Y cada uno de los que estamos aquí reunidos y escuchando esto, sabe que una cosa es la oración preestablecida y otra cosa es la oración espontánea. Las dos tienen su propia dimensión. La dimensión preestablecida es lo que aprendemos en la liturgia. La oración espontánea no consiste en juntar un montón de palabras, sino de verbalizar lo concreto. Si hay una cosa que piden los santos que han sido maestros de la vida espiritual, es la concretez en la oración. Sin embargo, esta propuesta que quiero hacerles esta noche, y de hecho se las hago, es que cada uno busque en su interior, en su alma, palabras claves que puede o no llegar a tener. Si las tiene, mejor, reúnalas. Si no las tiene, comience a pensar en su espiritualidad qué palabras claves puede adoptar que las identifique con el Señor. Así como la Virgen Ecce, Fiat, Magnificat, ¿qué palabras claves son las nuestras? Cada uno piénselo. Si algunos hermanos y hermanas que me escuchan dicen, yo la verdad no tengo esas palabras en mi alma, no importa, estoy mostrando el modelo, que es la Virgen, para que cada uno a partir de ahora empiece a hacer su proceso de una espiritualidad más intensa, más profunda, donde el alma de uno se une verdaderamente con Dios, y estas palabras que podamos llegar a tener cada uno son fruto del silencio interior que uno hace para estar a solas con Dios.
Por eso digo que así como nuestra oración traduce el fondo de nuestra vida y de nuestro ser, así las palabras de María tratan siempre de expresar lo que ella es ante Dios y para Él. En estas expresiones, la Virgen nos entrega lo mejor de sí misma. No puede hablar más que en un contexto de amor. Heme aquí, que se haga en mí según tu palabra. Mi alma exulta en el Señor. Es un contexto de amor. O sea, que es una confidencia en la que se da a conocer veladamente porque quiere introducirnos en su comunión con Dios. Nosotros, los cristianos católicos, de un modo singular, rezamos a la Virgen porque la aceptamos como nuestra Madre tal como lo indicó Jesús a los pies de la cruz en Juan 19:27. Mujer, ahí tienes a tu hijo y a nosotros. Hijo, ahí está tu madre. Por eso es tan importante pasar en este ciclo de Mariología por esta instancia que estuve pensando, y es la espiritualidad de la Virgen María, para que nosotros interiormente formemos una espiritualidad desde la Virgen, que es la que ha tenido a Cristo en su seno, en su alma. Quien más conoce a Jesús es la Virgen María. Bueno, con esta introducción entonces nosotros vamos a empezar a trabajar a partir del programa próximo cada una de estas tres palabras. Yo quiero explicarlas, quiero ampliar todo lo que abarca Ecce, Fiat y Magnificat, para que cada uno a su vez las vaya elaborando en su alma a imitación de María, hasta no conocer bien el contenido del heme aquí, que se haga en mí según tu palabra, y mi alma exulta en el Señor. Uno puede comprender así vagamente lo que significan, pero otra cosa va a ser profundizar y explicarles cada uno de estos términos. Llegamos hasta aquí entonces hoy con mi ciclo de Mariología y la devoción mariana. Recuerden que todo queda grabado en mi canal de YouTube, está todo enumerado. Mi canal es Claudio Rizzo Teólogo, en el programa Siempre Acompañándote.